Dios le bendiga, Dios le guarde, sean todos bienvenidos a esta tu plataforma, Hablando lo que edifica. Estamos aquí nuevamente para traerte un contenido que te edifique y te bendiga a ti y a todos los tuyos. Así que si no te has suscrito a esta plataforma, suscríbase al canal Hablando lo que edifica, toque la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Estamos comprometidos con traerte un contenido que te edifique y bendiga tu vida. Aquí estamos hablando de la palabra del Señor con fundamento bíblico. No estamos inventándonos cuentos de historia, sino que estamos hablando de la realidad de la Biblia, lo que te bendice, lo que te transforma y lo que te edifica. Y en esta oportunidad me acompaña un hombre de Dios, que el Espíritu me da testimonio, y es un hombre que ama a Dios y ama las almas. Predicar el Evangelio, este hombre lo vive. Y hoy está conmigo el hombre de Dios, Daniel Sánchez, con nosotros. Muchas gracias por invitarme a este tiempo, a esta plataforma. Agradecido de Dios de poder compartir este tiempo con usted, hermano, ministro de la palabra. Es para nosotros un gozo. Así es. Nos estamos congregando, nuestros pastores, el señor Daniel Liviano y la pastora Catherine Torre. Ahí estamos peleando el pleito. Así es. A la voluntad de Dios. Amén. Es para nosotros un gozo, un placer, vuelvo y repito, porque vamos a hablar lo que edifica, Amén. lo que el cuerpo de Dios necesita, La palabra. la palabra de Dios, lo que nos va a salvar y nos va a hacer sanos Amén. en el camino del Señor. ¿Qué tenemos, Sánchez? Para esta ocasión, el Señor nos ministraba a hablar sobre el tema de la santidad. Santo. Dios mío. La santidad, mi hermano Calderón, es parte integral del hombre de Dios. Así es. Es parte integral del pueblo de Dios. Así es. La santidad, muchas personas dicen que se ha perdido, No. pero el pueblo de Dios tiene que volver a la santidad, Así es. porque tenemos principios establecidos y van como matriz, lleva a la santidad. Así Y es. vamos a hablar en ese sentido, a compartir con ese tema sobre la santidad. Y para tal motivo vamos a citar la palabra, porque tenemos que dirigirnos Con la a palabra. través de la palabra. Fluye. La palabra es lo que nos va a llevar al cielo. Así es. Vamos a tomar en el libro de Éxodo, vamos a tomar una cita para hablar de la santidad del Señor. Así es. Dice la palabra, el libro de Éxodo 15, en el capítulo 11, en el versículo 11, capítulo 15. Dice la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Wow. Y me impacta la palabra cuando se refiere a magnífico. Magnífico. Ese término, magnífico, hace alusión al Señor. Lo que está queriendo decir es su grandeza, Así es. que no hay otro como Él. Así es. Magnífico en santidad. La santidad no ha pasado de moda. No. La santidad no ha caducado. Sate eso, hombre de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad es uno de los atributos de Dios. Exacto, así es. Este atributo que tiene que también portar la iglesia del Señor. Así es. Porque desde el principio la Biblia habla que tenemos un Dios santo. Y es tanto así, mi hermano, que la Biblia enseña que Dios es santo. Así es. Y con tal motivo nosotros como
pueblo del Señor, como hijos de Dios, no podemos separarnos de la santidad, porque nuestro Dios es santo. Así es. Usted diría, ¿qué es la santidad? Mucha gente confunde la santidad Así es. Se habla poco realmente. o distorsiona la santidad. Desate eso porque quiero aclarar de que hoy en día son pocas las personas que hablan de este tema, de la santidad. Hoy hay muchos temas que se habla de empoderamiento, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a ensanchar, pero realmente poco se está hablando de la santidad. Así que yo quiero que ustedes desaten eso. Fluye, hombre de Dios. Mi hermano, la santidad se habla poco, es verdad, porque la santidad no vende. Wow. Dios mío, comparta esto, que esto vamos a navegar profundo. Yo he ahora. entendido, mi hermano, que la santidad no vende, pero nosotros acá, por este medio, que esta plataforma que el Señor ha levantado, Amén. la va a llevar a muchos lugares, a muchas vidas, van a ser edificadas, Amén. porque ese es el propósito, Así es. de que seamos edificados en Dios. Así es. La santidad no vende, mi hermano, vuelvo y repito, porque la gente piensa que está desfasada. Wow. Dios mío. La santidad no vende porque el enemigo quiere vender la falsedad. Así es. Y dice la Biblia que uno de los atributos del Padre es que Él es santo. Así es. Y Cristo dijo, me voy a la palabra, mi hermano. Fluye, fluye. Y es que la palabra dice que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, dice también la Biblia que Él es 3 veces santo. 3 veces Yo me ponía a meditar en esto, pero verdaderamente Él es 3 veces santo, porque nosotros tenemos el Padre, que el mismo Hijo lo llamó Padre Santo, Sí. pero también el Hijo es santo porque Él vivió En santidad. en santidad, apegado a la palabra del Padre, Así es. pero el Espíritu Santo, El Espíritu. el es santo. Espíritu es santo, Dios mío. porque son la trilogía. Y Él no mora en vaso sucio. Entonces, Él no mora en vasos sucios. Dios mío. Por eso, mi hermano, yo tomaba algunos apuntes Vamos, fluya, desate eso. y yo decía, pero no se trata simplemente de la santidad, porque uno diría, no, que la santidad. Es que la santidad es Dios, es el magnífico, como acabamos de leer en el principio. El magnífico, el más alto, el más sublime, Así es. el más poderoso. Dice ahí en el libro que leíamos de Éxodo, y es ahí en ese libro, mi hermano, de Éxodo, donde el pueblo de Israel acaba de pasar de un estado a otro. Sí. ¿Cómo así? El pueblo de Israel acaba de pasar de esclavo Alivio. a libre. Y ellos acaban de ver las maravillas de Dios. Sí. Y María es movida a entonar este cántico al Señor. El Señor Y ella revela uno de los atributos de Él, lo resalta. lo resalta. Dice, Él es magnífico en santidad. No hay otro como Él entre los dioses. Así es. ¿Por qué? Porque ellos están pasando de un estado a otro. Ellos estaban impuestos a ver los dioses de Egipto, mi hermano. Y los dioses de Egipto, ellos nunca lo vieron obrar en esa manera. Ellos vieron el mar abrirse a favor de ellos. Así es. Y María resalte este atributo del Señor. Sí. Dice, magnífico en santidad. Wow. Dios mío. No hay otro como Él, porque Él es el supremo. Así es. Él es el soberano. Wow. Él es el santo. Gracias, Espíritu Santo. Entonces, uno de los apuntes que yo tomaba es, ¿qué es la santidad?
mi hermano. Sátele eso a la multitud. Y yo creo que la santidad tiene un nombre. La santidad se llama Dios. Así es. Él es la santidad. Pero también Él quiere que nosotros, como pueblo de Él, el que se acerca a Él dice que nosotros tenemos que ser santos. Santo. Dice, Porque Él es santo. exacto. Es que Él modela con el ejemplo. Y Él dice, sé santo Porque yo soy santo. porque yo, Jehová, soy santo. Así es. Entonces, por eso nuestra inquietud del tema. Porque la iglesia del Señor está llamada a ser santa. Es santo. Está llamada a caminar diferente a como caminan las demás personas. El sistema, el mundo. A cómo camina, cómo se mueve el mundo. No está llamada a hablar como habla el mundo, Así es. Wow. ni a comportarse. Está llamada a tener un carácter distinto al que tiene el mundo. Así es. La iglesia del Señor está llamada a separarse del mundo, Apartada para Dios. a apartarse para Dios. La santidad, eso es lo que quiere resaltar. Y es que el que es santo es apartado, separado para Él. O Exactamente. sea, la santidad, el que es santo, es apartarse, separarse. ¿Para quién? Para su Dios. Entonces, algo que quiero resaltar, y era que usted decía en el principio para corroborar, y es como usted decía, la santidad hoy en día no se habla mucho, no se predica mucho, porque no vende. La santidad no gana mucho aplauso. Escuche la multitud, porque esto es hablando lo que edifica. Nosotros estamos para edificarte. Tenemos el compromiso de edificar tu vida. La santidad no vende. Usted no ve la gente compartiendo esto de que un mensaje santo, porque eso no coge view, no coge like. Pero no importa, como quiera tenemos que predicarlo, porque nosotros entendemos de que cuando usted le sirve a Cristo, usted tiene que ser santo, apartado, separado, y debe de haber una diferencia al del mundo. O sea, el del mundo tiene que haber una diferencia en nosotros como iglesia. Y algo que quiero corroborar mientras usted hablaba, y es que la santidad te demanda, ¿usted sabe qué? Negarse al yo. Porque la santidad te exige que tú renuncies al viejo hombre. Y ese es el problema de hoy en día, que hay gente que quiere vender una santidad que no tiene. Ahora, el que se guarda para Dios sabe el precio que tiene que pagar. Sabe lo que tiene que dejar a un lado. Sabe que tiene que dejar la mentira. Sabe que ese Espíritu Santo que mora dentro de nosotros te exige a ti que tú debes de comportarte diferente, tener misericordia, practicar la justicia, porque es que tú eres santo, el carácter de Dios, el Espíritu de Dios está dentro de ti. Hay gente que tiene el Espíritu Santo como un viento recio, como una nube. Hermano, el Espíritu Santo es una persona que habita, tiene emociones, vive dentro de ti, que es la que nos ciñe, nos guía, nos direcciona y nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y le voy a testificar algo. Hace un tiempo, hace unos años, yo me dirigí a una persona y no lo hice de la manera correcta. Y a mí no me da vergüenza. Porque Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque esto es poder de Dios y salvación a todo aquel que cree. Y yo recuerdo que esa persona me fue a pedir algo. Y yo como que la forma que me expresé, no lo hice de una manera correcta. Y cuando fui ahora a mi casa, el Espíritu Santo me dijo, pídele perdón a esa persona porque no le hablaste bien. Y yo, para cerrar la idea, ¿cómo así, Señor? Le hablaste mal. Yo, Señor, pero no lo ofendí, pídele perdón. Yo no pude orar. Al otro día desde temprano llamé a esa persona, lo jalé y le dije, te pido perdón. ¿Qué pasó? No era la forma en la que yo te debía hablar. Y me dijo, no, está bien, varón, tranquilo, usted es mi hermano, sí, pero mi deber es pedirte perdón, porque el que vive dentro de mí, el Espíritu de Dios que está en mí, me dijo que te pida perdón. Y el hombre me dijo, no, está bien, usted es mi hermano. Y yo sentí una liberación interna.
Eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando tú portas santidad, cuando Dios está dentro de ti, Él te dirige, Él te ciñe, Él te dice dónde debe de estar y dónde no. Hermano, me encanta así lo que usted acaba de expresar. Exacto, exacto. Hay muchas telas que cortar. Yo me voy a la palabra. Sí, la palabra. Usted sabe que Pedro era un seguidor de Cristo, un discípulo, Sí, que era muy expresivo. sí, tipo, Pedro era imperativo. wow. Y parece que Pedro estaba teniendo algunas situaciones con Santo. problemas. Dios mío. Usted sabe, problemas quizás por su mismo temperamento Carácter. o carácter. Y una de las cosas que él le pregunta al maestro, dice, maestro, ¿cuántas veces yo he de perdonar a mi hermano? Wow, Dios mío. Está fuerte esa. Y no hay santo o no hay santidad si no hay perdón. Así es. Sí, usted y yo tenemos el deber de perdonar, está en la oración modelo. Dice, Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos Que ofenden. nos ofende. ¿Por qué? Porque si no tenemos el perdón, ni damos el perdón, no vamos a ser perdonados. Así es. Y como usted hablaba, mi hermano Calderón, eso es parte fundamental de la santidad. Así es. Porque el viejo hombre no quiere perdonar. No. El viejo Ay, hombre está santo. lleno está viciado, como dice la Biblia. Así Y es. no quiere perdonar porque está lleno de ego, de rencor. Y es como dice la palabra, no sea que alguno deje de alcanzar la salvación, Que brotando. porque brotando de él alguna raíz de amargura deje de alcanzar la salvación. La salvación. Wow. Entonces la salvación corre peligro Sí, cuando no se anda en santidad. así es. Muchos dirían no, porque y esas personas que se arrepienten y aceptan al Señor en un determinado estado o condición, esa es parte de la misericordia de Dios. Así es. Esa es parte del plan de Dios, no queriendo que nadie se pierda. Pero la iglesia del Señor que permanece y tiene que dar testimonio en la tierra, tiene que andar en santidad. Así es. No puede andar, hermano, es tanto así lo que le estoy hablando, que la iglesia del Señor, Pablo va a una de sus iglesias, me parece que es a la iglesia de Corintios, Corintios, sí. una iglesia que batalló mucho en la fe. Pablo le dice a ellos que ellos eran carnales, que no pudo hablarle como espirituales, porque en ellos la santidad estaba en decadencia, Así es. porque se oían cosas y había celo, había envidia, había engaños. Así es. El hombre de Dios llamado a ser santo no puede practicar esas cosas. No. Eso está lejos de lo que Dios llama santidad. Así es. Porque si nos vamos al principio, nos vamos al libro de Génesis. Adán, creación de Dios, el primer hombre, Sí. dice la palabra que Dios le dio unas indicaciones a él y le dice, enseñoréate de todo, pero no comas de tal o cual árbol. Así es. Pero el punto es el siguiente. Dice que él le falló a Dios. Así es. Pero el dato, escuche bien, yo diría que no estuvo simplemente en el fallo. Estuvo en la justificación de Adán Justificó lo que hizo. y se escondió. Wow. Dios mío. Está fuerte eso. Yo me voy al salmista, al rey David. Era un hombre que era humano, igual que nosotros. Así es. Tuvo muchas debilidades, pero algo o un atributo que él tenía era que él se humillaba. Así es. Wow. Poderoso. Nadie que no se humille. Dice que, la palabra dice que
sin santidad y sin amor, nadie verá al Señor. Verá al Señor. Fíjese que, para corroborar, fíjese que esta iglesia de los Corintios tenía muchos dones, hablaban mucho en lengua, o sea, eran gente que eran tremenda en Dios, pero si no hay amor, viene a ser como un címbalo que retiñe. Si no hay santidad, es como un creyente enfermo. Fíjese que la Biblia habla de arrepentidos y convertidos, y en ese proceso que entra la santidad. Usted reconoce su pecado, pero hay un proceso de santidad. Si no hay un proceso de santidad, entonces el creyente está enfermo. Porque si no está en santidad, está inmundo. Está fuerte. Tremendo. Tremendo, mi hermano. Muy fuerte, muy fuerte. Y es tanto así lo que usted acaba de decir, que yo me voy a los apóstoles. Usted sabe que la santidad es así mismo, como usted acaba de explicar. Es un proceso. Es progresivo. Es un trayecto. Se va avanzando, el mismo Dios. Pero en ese avance tiene que estar involucrado su voluntad. Así es. Si usted no pone su voluntad en ese avance, usted no va a avanzar en ese camino. Así es. Porque una de las expresiones de nuestro amigo y hermano apóstol Pablo era que decía: yo no pretendo haberle alcanzado. Así es. Sino que prosigo. Dice él: no, yo no me considero todavía que le he alcanzado. Wow. Pero él dice: pero una cosa hago. Yo prosigo. Dice: olvidándome lo que queda atrás, Wow. prosigo hacia la meta. Así es. No se trata de creernos ya, alcanzamos un nivel, alcanzamos una posición, No conocemos alcanzamos... la Biblia. No, Ya no vamos a orar. disculpe, he conocido muchas personas, conozco, que saben más Biblia que cualquier catedrático o quizá un libro. Yo mismo, usted sabe los maestros que uno conoce. Pero Descarriado. no funciona, no sirve. Un mecánico, como dice un adagio, casa de palo, Dios mío. martillo de palo en casa de herrero. Entonces eso no funciona. La santidad tiene que ir conectado al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Usted no hace nada con saber Biblia, con tener un cargo, porque los cargos no salvan. No. Los cargos no salvan porque si no, vamos a citar a Saúl. Así es. Ya llegó a ser rey, 40 años desechado. pero los cargos no salvan. No. Dios mío. Porque mire la forma en la que él pereció. Santo. Los cargos no salvan porque mire a Elí. Los cargos no salvan porque mire a sus hijos, Así es. cómo se manejaron. No se trata, la santidad no viene por descendencia. No. La santidad Esto viene, no cedera. la santidad no Wow, se está hereda. fuerte ese código. No importa que usted sea hijo de ministro, mucha gente, mi hermano me he escuchado en las calles, dice: no, porque mi madre tiene 30, ella es pastora, mi papá, mis hermanos. Esto no es por lazos sanguíneos, no. Dios mío, esto no se compromete. Esto es de manera particular, de Así manera es. personal, Wow. que usted y yo tenemos que pelear el pleito, correr la carrera. Pablo decía: yo he peleado la buena batalla. Así es. Es una batalla porque usted está peleando. ¿Usted sabe contra quién, mi hermano? Usted está peleando contra el viejo hombre que vive dentro de usted. Día tras día. Y hasta que usted no logra vencerlo día tras día, él se le va a revelar. Le va a hacer mueca. Wow. Por eso Pablo dice: haced morir Todos los terrenales. lo terrenal en vosotros. Maledicencia, contienda, pleito, Y de no. enojo, todas estas cosas.
van a estar en el pueblo de Dios Sí. y van a pelear contra usted de manera personal contra mí. Pero a medida, usted sabe, yo entiendo algo. Pregúnteme qué, mi hermano. Es lo siguiente, que no vamos a ser santos a medida nos dispongamos a acercarnos al Maestro. Amén. Así es. A medida nos dispongamos a aferrarnos a Él y a su palabra. Así es. Nos va a costar. Cuesta. Nos va a costar, porque esa es la diferencia del pueblo de Dios Así es. a los demás pueblos. Así es. Wow. Los demás pueblos tenían dioses, tenían gobernadores, pero Dios dijo, yo tengo un pueblo escogido, apartado, Separado. separado, porque eso es lo que significa Sí. la santidad, separado, apartado, elegido. Así es. Escogido. Dice la Biblia, nación santa, Wow. Poderoso. apartado. ¿Para quién? No para un hombre, para Dios. Así es. Fíjese que, corroborando con lo que usted ha hablado, fíjese que la iglesia es una novia. Y él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene a buscar gente que sea limpio de mano y puro de corazón. Entonces, cuando usted se escudriña y se da cuenta que es alguien que está separado de todas estas cosas. Entonces, la iglesia debe de saber que Dios viene a buscar una novia que esté ¿qué? Con vestiduras blancas, limpia. Ahí no puede haber una manchita, porque el novio es exigente. Entonces nosotros como iglesia somos la novia, debemos de estar limpios. Y desde hoy, si usted que está viendo esta transmisión, hay situación en su vida, comience a entregar. Un hombre de Dios que partió con el Señor, muy conocido, muy amado, él decía algo que le hicieron la pregunta y él dijo, cuando yo voy a orar, yo voy a entregar. Yo voy a perder. ¿Qué va a perder? Bueno, lo terrenal. Lo va a entregar para ganar la vida eterna. Entonces, uno tiene que comenzar ahora bien. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para vuestro deleite, para tu propio deleite. Entonces, usted debe de saber que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos de estar en santidad. Y era como resaltábamos ahorita, esto no vende, mi hermano. Y estos temas no se hablan mucho. Ahora, yo quiero que resaltemos, ahora, algo que yo también he meditado. Y es que la santidad no es apariencia. La santidad es un estilo de vida constante. Discúlpeme que le interrumpa. Wow, afuera. Discúlpeme. En ese sentido, la santidad no es apariencia, como decía mi hermano. La santidad no se trata de por fuera. No, La santidad no se trata de apariencia. no. Porque el Señor conoce los corazones. Sí, y él lo pesa, ¿verdad? Y Él los pesa. Wow, Y Él no Dios puede mío. ser burlado. Así es. Y entonces yo miraba estos dos escenarios. El escenario de Juan, que está, dice que él comía miel silvestre y su vestidura era distinta a las demás personas. Así es. Cuando vemos a Cristo, vemos a una persona que tiene un vestuario distinto, pero en ambos había santidad. Exacto. No se trata de que yo me ponga una corbata, un saco, o de que yo no lo use. Así es. Eso no revela la santidad, porque Cristo se lo hizo saber a los escribas y fariseos. Así Dice, es. ustedes son sepulcros blanqueados. Blanqueado. Wow. Esa palabra Cristo les reveló a ellos lo que tenían por fuera y lo que tenían por dentro. Dios mío. Cristo dijo, son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque vestían bien, pero estaban llenos de maldad. Así es. Estaban llenos de avaricia. Wow. Estaban llenos de iniquidad. La santidad no se revela por gestos buenos, simplemente. Es un corazón apegado a Dios. Adiós. Dios mío.
Y yo quiero citar una palabra que tomaba del libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 24. Fluye ahí, fluye. Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Wow. Es una orden que Tiene nos manda, vestir. que nos manda, dice, vestidos del nuevo hombre. Esa es la parte que le cuesta a la iglesia. Así es. Vestirse del nuevo hombre, no es fácil vestirse del nuevo hombre. Hay que Porque es renunciar. que el nuevo hombre tiene que vestirse a la manera de Cristo. Así es. El nuevo hombre tiene que dejar las cosas pasadas. Dejarla a un lado. Y tiene que dejar esa ropa sucia, esa ropa vieja, la tiene que botar, la tiene que desechar. Y ahora tiene que ponerse la ropa que le está dando Cristo. Dice la palabra en el libro de Efesios, vestidos del nuevo hombre. ¿Según quién? Según la verdad, La verdad. la palabra. justicia, la palabra. Wow, poderoso. Ya no podemos vestirnos como nosotros queramos. No podemos vestirnos como nos diga una persona o se le antoje. Ese Wow, Dios es mío. un Dios. Sí, fíjese que, para corroborar ahí, fíjese que hoy en día hay mucha gente que muestra una santidad fingida. Que mientras más largo te ponga el pantalón, la falda, el vestido, todo eso está bien, porque tú estás cubriendo tu cuerpo. Sí, el templo Y tú de- tienes que guardar el templo y aparte de eso guardarte tú, pero no dejando de reconocer que Adán vive dentro de ti. eso. Que hay una naturaleza, escuche, hay una naturaleza pecaminosa que quiere seguir pecando constantemente y de la única manera que se sujeta es a la obediencia a Cristo. Por eso Pablo dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas han pasado, he aquí Dios todas las hace nuevas, pero para eso hay que estar en Cristo, para ser nueva criatura, en santidad, tremendo, en santidad. El Señor, estamos hablando de la santidad hoy. La santidad es un tema que hoy en día está escaseando, el diablo no quiere que se hable de este tema, de la santidad, porque cuando una iglesia, Sánchez, es santa, se guarda para Dios. El Hades no puede prevalecer en contra de la iglesia, y más cuando la iglesia se guarda para Dios, más cuando la iglesia se purifica para Dios. No hay forma de que el enemigo entre al hogar de alguien que se ha guardado para Dios. No hay forma de que el enemigo pueda destruir a alguien que está fundamentado en Cristo, que está pegado a Cristo, que está en santidad, que está separado para Él. Y algo que quiero resaltar de esto es, hombre de Dios, y es que el que está en santidad y está pegado a Cristo, sabe el enfoque que tiene, sabe la visión que tiene, sabe para dónde va, sabe cuál es el ejemplo que debe de tomar. Porque hay mucha gente que andan adivinando y entiende que el evangelio, que es mucha mueca, hermano, tú no muecas. Esto es que usted se guarde para Dios. Esto es que Dios te conozca. Y la santidad trae fruto, Sánchez. Amén. Es imposible que usted diga que esté en santidad y usted no tenga fruto. Es imposible que, por eso yo entendí desde que llegué a estos caminos, que la santidad no es apariencia. Sánchez, porque yo veo gente que venden una falsa santidad y no tienen misericordia de nadie. Exacto. No son testimonio para nadie. O sea, no le dan no son un modelo para nadie. O sea, tú tienes la ropa, tú quizás tienes la Biblia, pero si tú no me modelas a Cristo, como dice su palabra, entonces yo creo que no hay santidad, ahí hay apariencia. Aleluya. Hermano, eso es así, mira. Fluye, Pablo, fluye. una de las cosas que Pablo dijo fue que si nosotros somos la iglesia del Señor, ¿cómo es posible que vayamos desde un tercero a discutir Los asuntos en de pleito
en contienda. Dice, ni tal cosa se nombre, pero mucho menos se vaya Sí. ante un incrédulo a acercar. Eso, para Pablo, a él, al entender de él, eso hablaba de la inmadurez de la iglesia, de la falta de santidad Así es. del cuerpo de Dios. Wow. Porque nosotros estamos para edificarnos, no que no tengamos Así es. situaciones, dificultades. Pero tenemos nosotros que amarnos. Claro. Y ahí es que entra la justicia y la misericordia. Así es. Pero me gusta la misericordia, porque la misericordia es más fuerte que la justicia Así es. delante de Dios. Vence. La misericordia vence delante de la justicia, porque mi hermano, usted y yo podemos hacer un negocio. Y yo por X o tal razón le puedo faltar, le puedo fallar. Así es. Pero si usted no tiene misericordia, fue lo que pasó con la persona que se le perdonó la deuda, que debía unos millones feos en ese tiempo. Sí, era mucha plata. Y él alcanzó misericordia porque se le perdonó la deuda. La persona tumbó eso, como decimos acá. Dice, ya tú no me debes. El tipo se humilló y alcanzó la misericordia de ese que le debía. Así es. Entonces, esa es parte de lo que se llama la santidad, La santidad. porque no hay santidad sin misericordia. Así es. Y yo no puedo dejar de practicar la misericordia, yo no puedo agarrar, mi hermano, el martillo para mi hermano si yo le digo que es mi hermano por una falta. Exacto. Fue lo que Jesús le enseñó a Pedro. ¿Cuándo? Aún cuando iba a ser llevado preso. Así es. Si usted se va a la Biblia dice que Pedro tenía lo suyo. El hombre andaba con Jesús, pero tenía lo suyo guardado. Pedro tenía lo suyo porque es lo que estamos hablando más adelante, que tocamos ese punto, que la santidad es progresiva. Progresivo. Pedro estaba ahí todavía, usted sabe, Un proceso. en un proceso de santificación, de Pero santidad. todavía estaba- Pedro tenía lo de él Wow, Dios mío. y lo cargaba, y cuando se van a llevar a su maestro que lo arropa, Jaló por lo de él. él tomó lo de él y dice la palabra que le tiró al cuello al soldado, el hombre se movió rápido y le agarró por la oreja. Wow. ¿Usted me entiende? Usted puede citarse en la palabra. Sí. Y dije, el Señor lo corrigió al instante. Y le dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina, porque yo no trabajo así. Así es. El trabajo de nosotros no es como el del hombre, no es como el mundo. El mundo trabaja sin misericordia. El mundo trabaja apegado al sistema Así es. de la tierra. Nosotros tenemos que tener un sistema divino, Así es. un sistema diferente. Regirnos por la Biblia. Porque es que somos santos. Y debemos de seguir modelando la santidad. Amigo que está aquí, iglesia del Señor, hombre y mujer de Dios. Si te están vendiendo de que la santidad ya pasó de moda, sal corriendo de ese lugar. Porque una iglesia que no sea santa no va a ver al Señor. Jesús viene a buscar un pueblo sin mancha y sin arruga. Y Cristo está a la puerta. Así que esos amigos que están ahí, que no conocen al Señor, nosotros les soltamos a que se acerque a Cristo. Las señales se están cumpliendo al pie de la letra. Usted está viendo cómo están pasando muchas situaciones a nivel global, a nivel mundial. Usted está viendo situaciones, caos, problemas, enfermedades, guerra, situaciones. Los días están pasando volados. Eso es que Cristo está a la puerta. Así que mi hermano Sánchez, palabras finales para ese público. Yo quiero terminar con un texto para cerrar esta parte. Fluya. Y está tomado del libro de Hebreos. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 10. Vamos a citar la cita. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos le parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así es. En pocas palabras, mi hermano, en palabras más llanas.
Cristo nos está instruyendo, estamos siendo instruidos por la palabra para participar de su santidad. Así es. Porque Él quiere que nosotros participemos de ella, porque tenemos la misión de modelar a Cristo y tenemos la bendición de partir hacia su trono. El Señor le bendiga, Dios le guarde, la santidad no ha caducado. La santidad es lo más esencial de la iglesia. Así que los que están ahí conectados, comparte esta transmisión con alguien que la necesite. Hoy estuvimos hablando de santidad y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos en otro podcast. Recuerda que esto es Hablando lo que edifica. Dios te bendiga y Dios te guarde. Pase buenas noches.